Al parecer estamos siendo premiadas con todo el material que estamos teniendo del G-Code, y sé muy bien que algunas vecinas se van a excusar y decir es que la empresa lo tiene todo preparado, y claro porque Jimin y Jungkook son representados por ellos, pero estos viajes que suelen hacer siempre son especiales, no importa la crítica que vengan de parte de estas personas, nosotros sabemos lo auténtico que es el G-Code, e incluso a veces son limitados, ya sea por la agencia o por los mismos chicos que de alguna manera intentan cuidarlos. Sin embargo, el amor siempre brota por sus ojos, o Jimin y Jungkook suelen tener acciones que nos demuestran que su relación sigue siendo tan sólida y real como siempre. Pero en este momento centrémonos en este nuevo anuncio, donde el G-Code nos brinda una visión más cercana sobre el show de variedades que va a tener sobre su viaje. Aquí tenemos a Jimin y Jungkook dándonos ciertos spoilers. Comienzan ambos claramente saludándonos, diciendo el respectivo "Hola soy Jungkook, hola soy Jimin". Jimin dice que hace mucho no nos saludaba y se preguntará por qué estamos reunidos el día de hoy. Y claro que Jungkook, como siempre, recordando este bello momento, antes de decir más, dice lo siguiente: antes de decírselos, en el año 2017 fuimos juntos a Tokio, refiriéndose a él y Jimin claramente, y Jimin dice, ese fue nuestro primer viaje. Jungkook lo mira y lo menciona, ¿lo recuerdas? Y Jimin dice mucho, y también asegura que ARMY nos gustó demasiado y ya que fue muy divertido. Y claro que estamos de acuerdo, el viaje a Tokio del G-Code es algo que nosotros atesoramos y guardamos en nuestra memoria y que vamos a celebrar cada vez que tenemos oportunidad. Incluso en Corea tienen un día especial donde celebran este viaje al G-Code. Definitivamente las coreanas saben muy bien lo que hacen. Pero continuando con esto, ambos después de presentarse y recordar, Jimin también le dice, hiciste un video personal, y Jungkook le responde, para nosotros también perdurará como un buen recuerdo después de tanto tiempo. Ahora Jimin y yo hemos preparado un contenido sobre nuestro viaje juntos, que se estrenará próximamente. Menciona que ni siquiera el nombre del programa es común. Jimin dice, los llamamos viaje, pero en realidad contiene todas nuestras emociones. Jungkook le responde, no solo les mostramos cómo nos relajamos en el viaje, vamos a compartir diversas facetas de nosotros, tal y como somos. Yo no sé si esto se podrá publicar, dice Jimin, como en un tono nervioso pero a la vez divertido. Jungkook responde, estará lleno de muchas historias divertidas que nos esperan, así que estén muy expectantes. Jimin también dice que en breve informarán más detalles, que simplemente esperemos un poco, así que quizás tendremos muchos más adelantos. Estamos ansiosos de saber qué nos tiene preparado el G-Code con este nuevo programa que estamos deseosos de ver. Jungkook también dice, esperen que esta noticia sea un regalo para ustedes, y ambos se despidieron con una mueca al final muy tierna, diciendo el nombre del programa. Este pequeño adelanto y anuncio fue realmente muy significativo. Aquí, aunque sea breve y corto, y aunque ambos estén anunciando su viaje, podemos ver cómo la química y la conexión es palpable, como Jungkook por momentos se pierde mirando a Jimin, como siempre lo mira como si fuera lo más hermoso del mundo. Y claro que Jimin no se queda atrás. Él también observa a Jungkook fijamente cuando habla, mirándolo con admiración y orgullo, que son sentimientos mutuos que ambos comparten. En este nuevo anuncio ellos nos expresan qué es lo que nosotros podemos esperar de este nuevo viaje, como ambos han puesto su máximo esfuerzo para que esto sea otro recuerdo inolvidable, que nos mostrarán facetas que quizás no conocemos, momentos más íntimos y especiales que ellos suelen compartir. También es reconfortante como Jungkook siempre nos recuerda el viaje a Tokio. Qué tan significativo es este viaje para él, que siempre que puede lo saca a la luz, haciéndonos recordar que él y Jimin viajaron juntos por primera vez y que es algo inolvidable, que es un recuerdo que atesorará por siempre.
hablaron de cómo ese viaje del 2017 dejó una huella duradera en ellos y sobre todo en nosotros. Sé que ellos lo saben, sé que saben que cada momento que comparten es algo que nosotros como fans atesoramos y amamos, porque sé que también las verdaderas ARMYs, la que apoyan a los 7 chicos por igual, también aman este tipo de contenido, porque mientras podamos ver a los chicos, todo vale la pena, independientemente del shit, simplemente verlos interactuar entre ellos es mágico y deslumbrante. Con gran emoción revelaron que han preparado nuevo contenido basado en otros viajes juntos. Como sabemos hasta el momento, como sabemos, ambos disfrutaron de Nueva York, la isla Jeju, Japón en Sapporo y quizás entre otros lugares que nos sorprendan. Pero hasta el momento estos son los confirmados. Me da mucha risa cómo Jimin expresa dudas humorísticas sobre si todo lo que firmaron podría ser publicado. ¿Qué es lo que nos espera realmente en este nuevo proyecto? ¿Qué es lo que ambos nos mostrarán o nos querrán dar a entender a través de sus actos y palabras? Sabemos que con el G-Code tenemos que prestar atención hasta en los mínimos detalles, porque ellos tienen un lenguaje que solo ambos suelen entender, y nosotros con el tiempo hemos aprendido a leer alguno de ellos, pero como siempre, ellos suelen sorprendernos y tomarnos por sorpresa, demostrándonos que siempre van un paso adelante de nosotros, y sobre todo, callando a aquellos que juzgan o que ponen en duda el amor, el respeto y la admiración que sienten el uno por el otro. Como siempre digo, independientemente si crees o no en el shit, el respeto es fundamental. No puedes juzgar las interacciones del G-Code simplemente porque no te agraden. Es algo absurdo y ridículo. Simplemente disfruta, ya sea que los veas como compañeros o hermanos, o una amistad o como quieras llamarlo, puedes disfrutar tranquilamente de este nuevo contenido, donde ambos nos han demostrado que estar juntos es lo mejor que les puede pasar. Estamos más que ansiosos por lo que se viene, ver la sonrisa de Jimin y Jungkook en este nuevo anuncio, ver cómo ambos se miran mutuamente, simplemente hace que la emoción y la expectativa crezca aún más. Y como dije, el G-Code nunca defrauda. Así que estamos ansiosos de que llegue el 8 de agosto y podamos disfrutar de los 2 primeros capítulos del G-Code. No olvides estar al pendiente y cuando cada uno de ellos se estrene, yo estaré trayendo los resúmenes y viendo los detalles más precisos para poder hablar de ellos y compartir opiniones.